Bueno, les había estado mostrando algunas evidencias evolutivas. Por ejemplo, cada vez se nota mejor que hay genes que uno puede desactivar o activar y puede cambiar una característica por otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que están relacionados con las extremidades, ¿no? O en el caso, por ejemplo, acá, por ejemplo, ustedes, como algunos cambios, ¿no? en los mismos genes pueden derivar a características diferentes. Por ejemplo, esto se ve en el caso de la formación del pene en este grupo de aves. Ahí tienen ustedes, ¿no? El patrón que tiene cada una, ¿no? Las gallináceas diferentes a las ancestral y a las parientes del kiwi, del ñandú, del avestruz, ¿no? Y todo tiene que ver con genes que controlan, por ejemplo, los procesos de apoptosis. O genes relacionados al desarrollo de las extremidades, o por ejemplo a los patrones de formación. Por ejemplo, ustedes saben de que cuál es la diferencia entre la superficie de la piel de un reptil con un mamífero. Los mamíferos están cubiertos o tienen pelos, desarrollan pelos en la parte epidérmica, ¿no? Con los mismos, de la misma capa, ¿no? Embrionaria, con los mismos genes, con algunas variantes, pueden formarse, en vez de pelos se pueden formar escamas. Y todo depende cómo ocurre el proceso, ¿no? de invaginación. Si ustedes ven acá, esto es cómo se forma un bulbo piloso, ¿no? Ustedes pueden ver que la capa superficial de la epidermis empieza a plegarse hacia adentro, ¿no? Para ir formando poco a poco el bulbo piloso. En cambio, cuando las células, en vez de migrar y formar una invaginación hacia adentro, forman una protuberancia hacia afuera, ¿no? Esto va formando una escama. O sea, son los mismos genes que de una u otra manera pueden direccionar el proceso hacia escamas o hacia pelos, ¿correcto? Por eso es que a veces, de cuando en cuando, salen noticias o artículos que dicen, ¿no? Lograron formar escamas en tejido de mamífero. Y es porque desactivaron o activaron algunos genes y causaron eso, ¿no? En cuanto a la cantidad de segmentos también, ¿no? Si ustedes miran, ¿no? Recuerden un poquito de su curso de zoología. Cuando vemos en todos los grupos taxonómicos, ¿no? Vemos de que hay los grupos más sencillos son menos segmentados, ¿no? Por ejemplo, una planaria es un organismo segmentado, pero comparen ustedes con una lombriz de tierra, ¿no? O con ya un mayor notorio lo vemos en los artrópodos, ¿sí o no? Entonces, y uno se pone a pensar, bueno, ¿no? En este caso, ¿cómo evolucionó la segmentación? ¿No? Y vemos de que todos comparten genes homeóticos relacionados a la formación de los segmentos, ¿correcto? Pues, en este caso, por ejemplo, lo que nos está mostrando la figura es que, por ejemplo, acá tengo 3 genes, ¿no? Que están controlando los patrones de segmentación antero, posterior y la parte media, ¿correcto? Sin embargo, por ejemplo, cuando ocurren mutaciones que se llaman duplicaciones génicas, entonces, y este gen queda duplicado por un accidente cromosómico, queda duplicado en 2 copias, cada copia puede evolucionar originando un nuevo segmento. Entonces esto va originando de que poco a poco los patrones de segmentación se vayan haciendo mucho más complejos, ¿correcto? Y eso es lo que permite explicar por qué tenemos
en el reino animal, ¿no? Estos grupos, nosotros mismos somos segmentados, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Cómo es nuestra caja craneana? No es una caja sólida, ¿sí o no? No es, si no tenemos, es como un rompecabezas, ¿correcto? Entonces, porque somos segmentados, ¿correcto? ¿Cómo se originará un brazo, por ejemplo? ¿Cómo se originan los dedos de un brazo de un individuo? Cuando ustedes ven el patrón de desarrollo, primero se forma una protuberancia, ¿sí o no? En esa protuberancia todavía no hay nada, eso simplemente es como si en la cascada de genes somióticos, los primeros genes que tienen que activarse son los que van a permitir que todo el grupo de células que hay alrededor de esta zona empiecen a disponerse para que empiece a originarse todo lo que debe contener el brazo, ¿sí o no? Es decir, nosotros debemos tener genes somióticos que predisponen de que la zona que hay, ¿no?, como si fuera una especie de disco germinal, empiece a originar, ¿no?, un patrón de una protuberancia, ¿no? Pero a medida que va formándose la protuberancia, otros genes van activándose, ¿no?, y generando de que qué parte debe contener el brazo, ¿sí o no? Entonces se van formando las estructuras de unas pequeñas protuberancias que van a ser los dedos, y se tiene que ir formando toda la estructura que contiene el brazo, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero lo interesante es cómo toda esa orquesta de genes tiene que actuar de una manera armónica, ¿sí o no? ¿Correcto? Por eso es que cuando nosotros sabemos de que, por ejemplo, una mamá que está gestando toma un medicamento que no está permitido y justo está en el mes y medio de gestación, ¿qué podría afectarle al crío? Como el medicamento a veces puede tener un producto activo que altere el patrón de expresión de alguno de estos genes somióticos, podría causar una malformación en alguna de esas estructuras, ¿sí o no? Por eso es que una vez cuando dice prohibido, no, o mujeres en gestación no deben tomar, ¿correcto? Porque tiene efectos teratogénicos a veces un medicamento, ¿no? Claro, es porque a veces el producto activo inactiva o activa algunos genes somióticos que pueden causar justamente esas fallas en la morfología. También, por ejemplo, antepasar, no sé si ustedes saben de que, por ejemplo, en la drosófila, ¿cómo es la drosófila? La drosófila tiene su cabeza, tiene su tórax y su abdomen, ¿correcto? Pero cuando uno mira, en la cabeza tiene varios segmentos también, ¿correcto? En el tórax tiene 3 segmentos y en el abdomen tiene 8 segmentos. Bien. Entonces, ¿qué cosa contiene los genes somióticos que contiene la drosófila? Tienen el programa para indicar de que en el primer segmento torácico, ¿qué cosa debe formarse? Cuando uno mira la mosca, el primer segmento, acá está el tórax, acá está su primer segmento torácico, ahí no salen las alas, ahí sale el primer par de patas, ¿cierto? En el segundo segmento torácico se forma el primer par de alas y el segundo par de patas, ¿sí o no? Luego en el tercer segmento torácico se forman los halterios o balancines y también se forma ¿qué? Un par de patas. Por eso que los insectos tienen 3 pares de patas, ¿correcto? Pero cuando uno mira, por ejemplo, un milpiés, ¿cuántos pares de patas tiene? El milpiés es como si fuera una versión larvaria de un insecto, ¿cierto? Nos recuerda, ¿no? Porque tiene un montón de pies. Y además, uno en cada segmento, o un par de cada segmento, o 2 pares de cada segmento, dependiendo del grupo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ¿qué pasa en la drosófila, ¿no? Regresando a la drosófila. Por ejemplo, ¿no? De cuando en cuando, a veces se altera el orden, o sea, alguna mutación de tipo reordenamiento, o alguna mutación que afecte el segundo y tercer segmento torácico, y a veces en vez de que salgan halterios o balancines, se forma un segundo par de alas. Por eso que las moscas terminan con 4 pares de alas, con 4 alas, ¿correcto? Entonces, ¿y a quién nos recuerda eso? ¿Qué insecto tiene 4 alas?
Hay uno que a veces visita, después en helicóptero, a la libélula, ¿sí o no? Las libélulas tienen 4 pares, no tienen arterios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que la evolución utiliza lo mismo, solamente que lo direcciona? ¿No? ¿Y por qué ustedes tendrían que preguntarse qué ventaja tiene para un díptero tener solamente un par de alas con sus 2 balancines versus un pariente de las libélulas, que son ortópteros si no me equivoco, ¿no? Con 2 pares de alas? ¿Cuál es más eficiente en el vuelo? ¿Será un problema de eficiencia? ¿Por qué unos tienen 2, ¿sí o no? Y otros tienen 4? Correcto. ¿Y qué ventaja tiene eso? ¿Tiene alguna ventaja adaptativa eso? Si les pregunto, ¿cuál de los grupos, el grupo que contiene a los dípteros o al grupo que contiene a las libélulas, cuál de ellos podríamos decir que es más eficiente en el vuelo? Pero cuando ustedes les hacen una pregunta así, tienen que pensar varias cosas, ¿sí? ¿Eficiencia en qué aspecto? ¿Sí? Claro, eficiencia en volar solamente, pues puede ser muy bueno volando, pero costosamente un gasto energético muy alto, ¿sí? Ya con eso, es como ustedes que tengan, ¿se acuerdan ustedes de los autos antiguos de los años 70? Unas tremendas lanchas que eran como unos troncos, que de cuando en cuando salen a la calle, uno tiene miedo chocar un poquito con esos carros, porque esos no le pasa nada, y tu carrito, que los modernos son así de esos que son descartables, que un pequeño golpecito y se deshace, ¿no? Pero ¿cómo era la eficiencia? Esos carros eran muy fuertes, ¿sí? Son muy fuertes, pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, no me acuerdo que el carro de mi padre, ¿no? Consumía, creo que cada 10 kilómetros un galón de gasolina. Eso quiere decir que alguien que vive en Los Olivos, que tiene que moverse 25 kilómetros hasta acá, y si viene en su carro de ese tipo, tendría que gastar 2,5 galones más o menos, ¿no? Mínimo, sin tráfico, ¿sí? De ida, y 2,5 galones de vuelta, son 5 galones más o menos. Eso multiplicado por 16 soles, ese sería el costo que tendría que gastar para moverse desde allá hasta acá, ¿sí o no? Correcto. Pero ¿cuánto consume un carro moderno? Si ustedes ven, claro, ¿no? O sea, a veces están entre 30 a 40 kilómetros por galón, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta la eficiencia? Entonces, es una con otra, ¿no? Es más eficiente, pero es más debilucho que te puede... Pero también están diseñados así, pues, por otros fines, ¿no? Para que cuando te accidentas, se daña el carro y no se daña el pasajero, ¿sí o no? En cambio, esos otros autos se dañaba el pasajero, pero el carro se veía íntegro, ¿sí o no? Entonces, claro. Pero se dan cuenta que en la evolución también pasa lo mismo, ¿no? O sea, si yo me pongo a pensar esos 2 modelos de vuelo, ¿no? 2 diseños diferentes, y me preguntaría, ¿cuál es más eficiente? Entonces, para responder, no podía responder así, de una manera muy superficial, sino tendría que analizar cuál es la ventaja de que para uno en términos de costo energético, ¿sí? Y cuánto es la ventaja en eficiencia de vuelo, ¿sí o no? Porque puede ser que con 4 alas puede ser que haya más interferencia por eso es que ellos tengan que desplazarse con menos eficiencia que un díptero, ¿sí o no? Porque si ustedes ven, ¿por qué los dípteros están considerados el grupo más eficiente en cuanto a vuelo? Entonces, por eso, y para que ustedes vayan pensando, ¿sí o no? ¿Correcto? Cada uno tiene que buscar su explicación. Entonces, de este mismo modo, nosotros estamos viendo que en el reino animal, una cosa que nos muestra que la segmentación puede causar complejidad, ¿correcto?
En el caso de la drosófila, como les decía, de cuando en cuando uno puede aparecer esa mutación, ¿no?, donde se forman dos pares de armas, ¿correcto? Sin embargo, hay en la genética se utiliza mucho el concepto de fenocopia. ¿Saben qué es una fenocopia? No. La fenocopia es una condición cuando un carácter imita a una mutación, ¿no?, pero causada por un factor ambiental. Un carácter, si imitas a una mutación, pero es causada por un factor ambiental, ¿no?, y no es hereditario. Por ejemplo, ¿no?, si yo quiero inducir que me aparezcan drosófilas con 4 alas, entonces tengo que alterar el programa de desarrollo sin causar una mutación, ¿correcto? ¿Qué cosas hacen? Por ejemplo, cultivan las larvas, o los embriones, cuando están en estado de blástula, lo ponen por encima alrededor de 37 grados por un tiempo y luego le quitan ese estímulo. Entonces la temperatura activa los genes o altera el patrón de formación de segmentos, ¿no? Y el tercer segmento torácico, ¿no?, junto con el segundo, ahí hay unos genes que se llaman ultravítórax, que son los que se alteran en su expresión, y en vez de que desarrollen los balancines, se forman un par de alas más, ¿correcto? Pero ¿qué cosa se ha alterado ahí? No es una mutación, ¿no?, es un efecto del ambiente simulando una mutación, porque existe la mutación ultravítórax, ¿no?, que es una mutación que sí se transmite a la descendencia, pero este no es una mutación, ¿correcto? Este es una alteración ambiental que parece que fuera una mutación, ¿no? Se parece mucho a la mutación ultravítórax. Por ejemplo, ¿no?, ocurrió en los humanos en los años 60, ¿no? La historia de la talidomida es muy clásica, ¿no? Las mujeres tomaban talidomida y se volvió así como el Panadol. Cuando nos duele la cabeza, ¿qué hacen? Toman Panadol. Me rompí la uña, me está doliendo, ¿qué hago? Panadol. Para todo toman Panadol, ¿sí o no? Ya. Así se puso de moda la talidomida, ¿no?, pero sin haber pasado por los controles apropiados. Y de pronto, pues después de algunos años de uso de la talidomida, lo recetaban para las mujeres, ¿no?, en los primeros meses de gestación, para quitarles el estado así de fastidio, no podían dormir, entonces tenían problemas de conciliar el sueño. Entonces, como una especie de relajante para que la persona esté tranquila, les daba el médico y les recetaba talidomida. Entonces, aparentemente era inocuo, pero de pronto empezaron a observar de que había nacimientos, empezaron a nacer con muchos niños con extremidades que no completaban su desarrollo, desde ausencia de extremidades hasta extremidades mal formadas, ¿correcto? Entonces, esos efectos se llaman focomelia, ¿no? Entonces, cuando empezó a aparecer mucho el caso de focomelia, empezaron a ver por qué, ¿no?, hasta que por ahí empezaron a ver que había una relación que justo mujeres que en los 3 primeros meses consumían, mujeres embarazadas, en los 3 primeros meses que consumían ese medicamento, la incidencia de tener hijos con deformaciones en sus apéndices, tanto en sus extremidades superiores e inferiores, había aumentado fuertemente. Y ahí es que se dieron cuenta de que la talidomida estaba ejerciendo un efecto, ¿no?, era un efecto pleiotrópico, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba, más que efecto pleiotrópico, estaba imitando a una mutación, porque hay mutaciones que el individuo a veces hereda a su papá y no desarrolla extremidades, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama amelia, ¿no?, donde no desarrolla ni extremidades superiores ni inferiores, ¿correcto? Pero eso es una mutación, ¿correcto? Eso sí viene de generación en generación.
pero lo otro es una fenocopia, ¿sí o no? Porque la persona es genéticamente normal, solamente que no desarrolló extremidades. ¿Por qué? Porque su mamá consumió algún medicamento que bloqueó toda la vía de formación de sus extremidades, ¿correcto? Entonces eso es una fenocopia. Con respecto a la formación del ojo también, ¿no? Ustedes seguro que han escuchado que hay algunos genes, y de esos genes, los genes PAX y los genes EYES, estos son genes que son el mismo gen, solamente que están en grupos diferentes. Como los genes PAX están registrados en los vertebrados, ¿no? Y los genes EYES están en los dípteros. Por eso en la drosófila está identificado el gen, pero es el mismo gen, ¿no? Por eso es que este señor, ¿no?, es un investigador que trabajó mucho en genes homeóticos y logró, por ejemplo, utilizando, por ejemplo, la drosófila y los genes de ratón, o sea, introdujo genes de ratón, ¿no?, que están relacionados con la formación del ojo en huevos de drosófila, ¿correcto? Claro. Si el gen es de ratón y lo introducen en huevos de drosófila, ¿no?, pero este gen es un gen que está relacionado con la formación del ojo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que causó? Que como lo introdujo muchas copias en el huevo, entonces muchas de estas copias se dispusieron en diferentes partes del huevo y el resultado fue que se formaron ojos en diferentes partes de la larva, ¿no? Y eso también se formó en la mosca. Por eso ustedes ven cuántos ojos se pueden reportar en esta mosca. Muchos, ¿no? Acá, por aquí hay varios, ¿no? O acá, miren, en estas apéndices, ahí están los ojos. O aquí ojos en esta parte, ¿no? O acá en la parte de acá, o en esta zona, ¿no? Y si ustedes observan, ¿no?, claro, él lo hizo a modo experimental para demostrar que son los mismos genes. El gen que hay en los ratones, que hay en los vertebrados, que determina la formación del ojo, es el mismo gen que está en los insectos, ¿correcto? Es decir, la evolución no ha necesitado nuevos ingredientes, o sea, con los mismos ingredientes genera, y todo depende de la zona reguladora del gen, ¿cierto? O sea, el gen, la parte codificante del gen es la que codifica para que los factores de transcripción para que se origine el ojo, ¿cierto? Pero este gen tiene su zona reguladora, ¿sí o no? Esta zona reguladora es la que es específica para ratón o para insecto, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando introducen el gen? Como no logran tener el control de la región reguladora, por eso es que el resultado es que se expresa en diferentes partes. Y incluso el investigador logró demostrar que eran ojos viables, ¿no? O sea, así eran sensibles a frío, ¿no? Porque tenían fotorreceptores. También dentro de las evidencias, ¿no?, en este año, como dije al inicio, ha salido la publicación de que la genética y la genómica han podido también ayudarnos a dilucidar el origen de una especie tan importante como la papa. Entonces, ustedes ven, ahí son dos grupos, ¿no?, que el grupo que origina el tomate, o sea, un ancestro, o un ancestro del grupo tuberoso, ¿no?, se han cruzado, se han hibridado y han originado a este grupo
Petota. El grupo Petota son el grupo que contiene a todas las papas. Y eso parece que ocurrió en la zona sur, ¿no? Por eso es que hace años un investigador llamado Spooner, trabajando con marcadores, demostró que el origen de la papa estaba en una zona de Chile. No les gusta, porque siempre cada uno dice, no, la papa es peruana, ¿no? Pero en realidad la papa no hay una sola papa, hay todo un grupo de especies de papa, ¿no? Entonces, pero la evolución apuntaba de que su origen era en una zona de Chile, ¿no? Y este tipo de estudio ha corroborado lo mismo, ¿no? Porque si ustedes miran en el mapa de distribución, ¿no? Está en azul, están las eubacterias, las eutuberosas, que son las que tienen la propiedad de formar estructuras, ¿no? Como estolones suculentos, ¿no? O sea, no son verdaderas tubérculos, pero son de las que vienen los tubérculos. Entonces, y están en rojo, ¿no? Para mostrar que vean ustedes todo lo que son el tomate, sus ancestros, sus parientes, y los que son del tuberoso por acá, ¿correcto? Y todo lo que son los híbridos, que es decir, las papas, están distribuidas por toda esta papa. Claro, en ese estudio, como dice, han utilizado 128 genomas, ¿no? Han analizado muchos SNPs, ¿no? Con todo eso han podido, y muchos haplotipos, ¿no? Entonces han podido determinar todo eso. Claro, el humano es el que se ha encargado ya de ¿qué? De domesticar, ¿no? y dispersar todo eso. Hace años, en los años 80, sí, 80, ¿no? 80 y tantos, debe ser 85, ¿verdad? No más, creo que 88. Estaban de moda los protoplastos. ¿Saben qué son los protoplastos, no? Los protoplastos son células vegetales a las que se les quita la pared celular, ¿correcto? Con métodos enzimáticos. Entonces, en los años, mitad de los años 80, toda la parte del cultivo in vitro estaba de moda, ¿no? Y entonces en Estados Unidos quisieron ver si a través de la fusión de protoplastos lograban tener un híbrido entre tomate y papa. Pero no usaron así, sino ellos lo que juntaron fue células de papa o células de tomate para hibridarla, vía somática. Y lo que produjeron fue lo que le llamaban el pomate, ¿no? Ellos esperaban de que la parte aérea sea de tomate y la parte subterránea sea de papa, ¿no? Y lo que salió el pomate salió al revés, ¿no? La parte aérea era de papa y la parte radicular era de tomate, ¿no? O sea, quedó como un experimento así, una curiosidad, ¿no? No tuvo mucho cambio. Profesor, comentó que para construir ese árbol se utilizaron marcadores, ¿sí? ¿Pero? Para construir ese árbol. Sí, con esos 128 genomas han analizado muchas regiones. Sí. Es bastante bien denso lo que han hecho, por eso es que han logrado encontrar eso, ¿no? También tenemos las estructuras vestigiales. Nosotros mismos sabemos de que tenemos, ¿no? Algunas estructuras vestigiales, ¿no? Por ejemplo, nuestra coxis, que es una estructura vestigial, ¿correcto? En las extremidades, por ejemplo, de algunos individuos, por ejemplo, acá tienen de la foca o de un delfín, o, por ejemplo, en la pata de un perro y la pata de los ciervos, ¿no? Acá pueden ver ustedes, esto es como si fuera su dedo pulgar, ¿no? Acá están sus 4 deditos. Este es de un perro, este es de un ciervo, ¿no? Acá están los 2 dedos
y acá están los dos dedos de acá, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué otras estructuras vestigiales tenemos nosotros? Por ejemplo, a ver, cuando en nuestro linaje cordado, porque nosotros no somos vertebrados, no somos cordados, en los cordados hay una característica, es la cuerda, ¿no? Esa cuerda que hay va a lo largo de toda la parte anterior y posterior, ¿correcto? Ya, esa cuerda, lo que conocemos como la notocorda, alrededor de esa cuerda es que se va a originar la médula espinal, ¿sí o no? Y luego va a estar recubierta por la parte ósea. Entonces, cuando uno mira la médula espinal, ¿cómo es nuestra médula espinal? Por ejemplo, cuando ustedes han visto un corte de más o menos algo así, voy a tratar de retratar un corte transversal de médula espinal. Entonces, acá tienen como una especie de H. ¿Esto qué es? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? Este es un corte transversal de médula espinal. ¿Ah? ¿Cuál es la sustancia blanca? ¿La de acá o la de acá? La gris, la de centro. Gris es el pro. Alumnos de biología de último ciclo. ¿Qué está pasando con ustedes? La blanca es la por eso, la gris es la... Te lo dijo ChatGPT. A ver, esta es la blanca y esta es la gris, ¿correcto? Recuerden ustedes de que en nuestra caja craneana, en nuestro cerebro, nuestro encéfalo, la configuración es al revés, ¿sí? ¿No? La parte gris está en la periferia y la parte blanca está, ¿no?, en la parte izquierda. ¿Cómo se llama este agujerito que recorre toda la médula? ¿Y qué significa este agujerito? Esta es nuestra notocorda vestigial, ¿sí o no? Es nuestra función. Y se llama el agujero ependimario, ¿no? El agujero ependimario, que es nuestra notocorda vestigial. Por eso es que estamos clasificados como cordados, ¿sí? También tenemos las evidencias fósiles. Recuerden ustedes de que un fósil muy solicitado en cuanto a para entender el origen de los animales que cuando evolucionaron de agua a tierra, de los vertebrados, es este grupo, ¿no?, donde están los celacantos, ¿no? El celacanto es un pez, uno de los peces que se consideraba extinto, ¿no?, ya hace más de 400 millones de años. Sin embargo, acá ven lo que es en 1938, ¿no?, un investigador, ¿no?, le hicieron llegar una muestra de celacanto que habían pescado por la zona de la India, ¿no?, vivo. Y por eso es que, claro, el animal murió, pero sirvió para demostrar que no estaba extinto, ¿correcto? Pero ¿cuál fue el valor de este animal? Que tiene, por acá se ve mejor, ¿no?, tiene estas protuberancias que vienen a ser lo que van a ser sus futuros brazos, ¿no?
Entonces tiene una evidencia de que su origen, pudo haber sido el que originó a los tetrápodos, ¿no? Y claro, se llama placodermo porque sus escamas eran muy grandes y en forma de placas. Acá tienen una figura del cráneo del placodermo. Después también, estos son más comunes, ¿no? Los amonites. A ver, por ejemplo, de los vertebrados que actualmente hay, ¿cuál es uno que no es uno de los grupos que todavía sigue existiendo desde hace más de 400 millones de años? Es uno que tiene su película, ¿ah? Que es el terror a veces en las playas, cuando aparece su aleta dorsal. Los tiburones. ¿Sí? Los tiburones se supone que son de los vertebrados un grupo, ¿no? Y más antiguo que los tiburones, ¿cuáles son? Hay unos que no tienen maxilar inferior. Lamprea. Las lampreas, ¿sí o no? Y un poquito más antiguos que las lampreas. Pero se dan cuenta, todo eso sirve como evidencia para reconstruir nuestra historia, ¿sí o no? ¿Correcto? Y claro, como ahora hay herramientas de la genética para analizar sus genomas, también los genetistas lo que hacen es empiezan a analizar qué cosa hay, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué cosa contiene? Y lo mismo también pasa con nuestro origen, ¿no? Para poder entender a nosotros, ¿no? También estamos recurriendo al registro fósil, ¿no? Y recuerden ustedes que este Australopithecus, ¿no? La famosa Lucy, ¿no? Es un Australopithecus afarensis que fue descubierta por este señor cuando estaba más joven. Pensaron de que era nuestra tatarabuela, la expresión tatarabuela esa, ¿no? Entonces la abuela está la abuela. Pero en realidad pues, después se ha visto que no es nuestra abuela, ¿no? Directa. Es un Australopithecus de los tantos que han habido, ¿correcto? Pero por sus características de sus dientes, todo era evidentemente ¿cómo se llama? ¿Ah? No era carnívora, sino era herbívora, ¿no? Sí. Pero de ella encontraron el esqueleto bastante completo, ¿no? Bueno, no completo, sino pero comparado con otras piezas que a veces no se encuentran. Y ahí también en nuestra historia han ido encontrando otros homínidos, ¿no? Por ejemplo, los Homo habilis, ¿no? Se supone que el Homo habilis era un homínido de 120 metros de altura, de 120 centímetros de altura, ¿sí? Una cosita chiquita, ¿no? Y ¿no? Eso sí era bípedo, ya fabricaba sus herramientas. El Homo erectus ya era un poquito más avanzado, ¿no? Recuerden que si un Australopithecus tenía 450 centímetros de promedio de volumen craneal, un Homo habilis creo que estaba en 600, 650 más o menos, ¿no? Y un Homo erectus ya estaba como en 900. Quiere decir que un Homo erectus era mucho más inteligente que un Australopithecus, ¿no? Tenía el doble del volumen craneal. Y el Homo heidelbergensis, que se supone que es el Homo más primitivo que hay, bueno, que pudo haber originado al Homo sapiens y al neandertalense y al denisovano. Se supone que, ¿no? Tiene un volumen craneal mucho más, pasa los 1000, como 1200 más o menos.
¿no? Pero además era de estatura más alta, ¿no? Lo que pasa es que también hay que pensar que cuando nos ponen las figuras, ¿no? Todo eso son parte de la imaginación del que ¿no? Si le tienes bronca a tu amigo, dicen, lo voy a poner con cara de Heidelbergense, dicen, ¿no? Y acá tienen ustedes el Neandertal, el del Homo sapiens y el de Denisovanos. Y este señor que se ganó su premio Nobel es el que se ha encargado de secuenciar, trabaja mucho en ADN prehistórico, ¿no? Y él tiene su librito, está bastante bonito este librito, ¿no? Yo lo he impreso. Pero también hay una investigadora que sacó creo que en el 2021 otro libro narra un poquito más ya la vida misma del Neandertal. O sea, buscando evidencias, narra cómo era, si se enamoraba del Neandertal, qué era esto, narra un poquito más la historia, la parte, el culebrón del Neandertal, ¿no? Algo así. Y claro, se supone que ya con esto nos hemos cruzado, ¿no? O sea, la evidencia indica de que el 4% del ADN de un humano, ¿no? Que no tenga origen africano tiene regiones con ADN neandertalensis o denisovano o una mezcla de ambos, ¿no? Se supone que en las poblaciones de Asia tienen más que neandertalensis, tienen ADN de denisovano, ¿no? Y en la parte europea tienen más de neandertalensis, ¿no? Y eso nos causa curiosidad, ¿no? A mí me gustaría saber cuánto tengo de cada uno de ellos, ¿no? Porque sentí que llevas vivo unas de esas especies, debe ser emocionante. Y la parte biogeográfica, ahí tiene también, sirven de evidencia, ¿no? La hemos visto, por ejemplo, cuando notamos de que, por ejemplo, en la zona afroandina habitan los camelios sudamericanos, y en la parte de África y todo lo que es Euroasia también existen estos camellos, los camellos o los dromedarios, ¿no? Que son otro tipo de camellos, ¿no? Y lo que causa curiosidad cuando uno los ve, parece que no se nota el parentesco. Nada más que están adaptados a condiciones diferentes. Claro, el camello vive en la zona desértica, ¿sí o no? Y nuestros camellos en la zona, es una zona desértica pero altoandina, ¿sí o no? En otras condiciones. Y en el caso, por ejemplo, de los pinzones, los famosos pinzones de Darwin, estos habitan en las Islas Galápagos y están adaptados para diferentes situaciones de ingesta alimentaria. Sus picos están adaptados. También nosotros vemos de que, por ejemplo, cuando comparamos estas aves, podemos entender que estas aves también de una u otra manera están emparentadas porque los continentes en algún momento estuvieron juntos, ¿sí? Y si ustedes ven, acá tienen a Pangea, Sudamérica, África y Australia por acá. Ahora miren, a medida que se van separando, ¿no? Por acá hace 150 años todavía había puntos de conexión. Y también la evidencia molecular, cuando comparan, por ejemplo, ¿no? la cantidad de regiones
ya a nivel nucleotídico, lo que nos muestra acá la figura es que supongamos que comparamos las secuencias nucleotídicas y tenemos humano, denisovano, neandertal, bonobo, chimpancé y gorila. Recuerden ustedes que el bonobo y el chimpancé son dos tipos de chimpancé, ¿no? ¿Y qué cosa nos muestra? Que todo este grupo, ¿no?, denisovano, neandertal y humano forma un clúster bien de distancia genética muy estrecha, ¿correcto? Incluso más estrecha que la que hay entre bonobo y chimpancé, que son casi igualitos, ¿no? Y acá la parte de... y acá nos muestra cada punto rojo es una zona de no homología, ¿no? Y los puntos amarillos son las zonas de homología estricta. Acá me están poniendo la escala, ¿no? Porcentaje de falta de homología en porcentaje de no alineamiento y porcentaje de homología por la proporción por el porcentaje de alineamiento. Acá hay diferentes grados. Observen ustedes cómo es nuestra relación con el bonobo cuando se compara ADN humano con ADN bonobo. ¿Y qué pasa cuando comparamos el ADN humano con el del denisovano, ¿no? O sea, las zonas de falta de homología son pequeñitas. Casi todo es mucha homología, alta homología. Y en esta partecita de acá tiene lo mismo, pero acá está con cómo sería el patrón con el gorila, con los chimpancés y los bonobos, que más o menos son parecidos, y con los denisovanos. Profesor, ¿y con qué herramienta han hecho la construcción de ese mapa? ¿Con qué herramienta han hecho la construcción de ese mapa? No, hay, comparan básicamente diferentes zonas de geometría, así como si tú agarrarías con un blast diferentes zonas, y comparas y mides la porcentaje de homología. Todo el mismo plástico. Y ustedes también pueden hacer su comparación, ¿no? Por ejemplo, descargan del Gene su genoma de... Esto es lo he hecho con el genoma de mitocondrial. Ahí tienen de Homo sapiens, de Neandertal. Y bueno, acá alineado, por ejemplo, está Sapiens, Neandertal. Acá tienen Pan trogloditos, que es el chimpancé, Pan paniscus, que es el bonobo. Y como grupo externo he puesto músculos, que es el ratón. Y ahí pueden ver ustedes cómo se ve cuando están alineados. Siempre con Homo sapiens, con Neandertal, tienen mayor grado de homología. Todo este análisis con BLAST, ¿no? Esto lo puede hacer con Mega, con BLAST. Yo lo hice con Mega. Esto es lo que se trabajó con el profe Mancilla, un proyecto. Este fue para Roya, ¿no? Para la raza de Roya de café. Ahí se trabajó con secuencias, sí, con ITS, de genes ribosómicos, pero esto se desarrolla, ¿no? Se trabajaron, acá he puesto unos 10 nomás, se trabajaron varios haplotipos. Entonces, porque se tomó haplotipos, se extrajo ADN de Roya de la zona de, ¿cómo se llama?, de Quillabamba, está Santa Teresa, esa parte, después de Villarrica, y se comparó con haplotipos de Colombia, de Brasil y de Centroamérica, de Costa Rica. Y cuando uno alinea, miren, acá está desalineada los haplotipos, y acá están alineados. Y ahí claramente pueden ver, hay algunos haplotipos que sí son bastante parejos, y hay otros que se notan diferentes, ¿no? Los que tienen origen diferente son los que
salen ahí. Entonces, cuando uno hace el análisis, uno analiza todos los haplotipos, estima todos sus parámetros y luego utiliza un programa PanArt, ¿no?, que te permite hacer los diagramas, por ejemplo, de conglomerados, ¿no? Y uno puede ver en qué zona, por ejemplo, o de qué región, ¿no?, ha habido mayor contribución, mayor flujo de haplotipos, ¿no? Bueno, este llama. Bueno, entonces ahora hemos terminado esta parte y nos hemos pasado. Entonces, el día viernes